Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano, con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. Nadie en el Paramillo volvió a dormir con las ventanas abiertas después de aquella semana. Hasta entonces, el pueblo había sido uno de esos lugares que parecían existir por accidente. Una mancha de casas bajas junto a una ruta vieja, una capilla con la pintura descascarada, un almacén que también funcionaba como bar correo y centro de rumores, una escuela rural de 2 salas, una comisaría mínima y un cementerio demasiado grande para la cantidad de gente que vivía allí. Estaba al sur de Mendoza, aunque los mapas no se ponían de acuerdo. Algunos lo ubicaban cerca de San Rafael, otros ni siquiera lo nombraban. Para los camioneros era apenas ese caserío antes del desvío. Para los crianceros era casa. Para los que habían nacido allí, el Paramillo no era un pueblo. Era una espera. De día, el lugar parecía tranquilo. El sol caía duro sobre la tierra seca, las piedras blancas brillaban como huesos y el viento arrastraba polvo entre los álamos. A lo lejos, la cordillera se levantaba azul y silenciosa como una muralla antigua que no necesitaba explicar nada. Pero de noche todo cambiaba. Las montañas se volvían negras. Los corrales crujían. Los perros dejaban de ladrar. Y el viento bajaba desde la altura con un silbido tan fino que algunos juraban escucharlo dentro de los dientes. El primer animal apareció un lunes de julio de 1997. Era una cabra blanca, vieja pero fuerte, propiedad de don Eusebio Ledesma, un criancero de manos agrietadas y espalda doblada que llevaba más años hablando con animales que con personas. La encontró poco después de las 6 de la mañana, cuando salió con una linterna a revisar el corral. El cielo todavía estaba oscuro. El frío mordía, y el silencio era raro. Eso fue lo primero que notó. No la cabra muerta. No la puerta del corral abierta. No las huellas en la tierra. El silencio. Porque las cabras siempre hacían ruido al amanecer, balaban, empujaban las tablas, golpeaban los comederos, se peleaban entre ellas por cualquier cosa, pero esa mañana no se escuchaba nada, ni siquiera los perros. Don Eusebio avanzó despacio con la linterna temblando en su mano. Blanca, llamó, aunque sabía que un animal no responde por nombre cuando algo anda mal. La encontró junto al bebedero. Estaba tendida de lado, con las patas rígidas, los ojos abiertos y la lengua apenas afuera. No tenía heridas visibles desde lejos. No había sangre en el suelo. No había tierra revuelta. No había señales de lucha. Parecía dormida. Pero ningún animal duerme con los ojos mirando así. Don Eusebio se arrodilló junto a ella. La tocó con la punta de los dedos. Estaba helada. Más helada de lo que debía. El viejo frunció el ceño y acercó la linterna al cuello del animal. Allí vio las marcas. 3 perforaciones pequeñas. Limpias. Profundas. Formaban un triángulo casi perfecto sobre la piel endurecida. Don Eusebio tragó saliva. Había visto animales atacados por pumas. Había visto perros matar por hambre, por rabia o por simple instinto. Había encontrado chivos abiertos desde el vientre, ovejas arrastradas por la quebrada, gallinas sin cabeza, terneros con la carne desarrada. Pero aquello no se parecía a nada. No había mordida. No había desarro. No había sangre. Solo 3 agujeros. Y una cabra vacía. El viejo miró alrededor. Las otras cabras estaban agrupadas al fondo del corral, pegadas unas contra otras como si hubieran pasado la noche intentando hacerse pequeñas. Ninguna balaba. Ninguna se movía, todas miraban hacia el mismo lugar. El techo del galpón. Don Eusebio levantó la linterna. No vio nada. Solo la chapa oxidada, un pedazo de lona suelta y el cielo gris comenzando a abrirse sobre la cordillera. Entonces escuchó un golpe detrás de él. Se giró de inmediato. Uno de los perros estaba sentado junto al alambrado. Era un mestizo grande, de pelaje marrón, acostumbrado a correr zorros y ladrarle a los desconocidos. Pero esa mañana tenía el hocico pegado al suelo, las orejas hacia atrás y los ojos húmedos. Don Eusebio lo llamó. El perro no se acercó. Solo gimió. El viejo siguió la dirección de su mirada y vio algo enganchado en el alambre superior del corral. Un mechón de pelo. No era lana. No era pelo de perro. Era oscuro, grueso, áspero, casi negro.
y entre los filamentos había algo más pequeñas espinas duras como astillas o púas. Don Eusebio lo arrancó con cuidado, lo guardó en una bolsa de plástico y por primera vez en muchos años sintió miedo dentro de su propia tierra. Esto no lo hizo un animal normal, murmuró. Pero en el Paramillo, como en todos los pueblos pequeños, las cosas verdaderas tardaban más en ser aceptadas que los chismes. Cuando don Eusebio llegó al almacén esa mañana y contó lo ocurrido, los hombres que tomaban café junto a la estufa se rieron sin ganas. Fue un puma, Eusebio. O perros cimarrones. También puede ser que la cabra estuviera enferma. A esta edad uno ve cosas raras antes del desayuno. Don Eusebio no discutió. Solo dejó la bolsa sobre el mostrador. El dueño del almacén, Lucho Araya, la miró sin tocarla. ¿Y esto qué es? Decímelo vos. Uno de los hombres se acercó, observó el mechón oscuro y perdió la sonrisa. Capaz que es de jabalí. Los jabalíes no se suben a los techos, dijo don Eusebio. Nadie respondió. Afuera, el viento golpeó las ventanas del almacén y por un instante todos miraron hacia la calle como si esperaran ver algo parado allí. No había nada. Solo polvo. El segundo ataque ocurrió 2 noches después. Esta vez fue en la estancia de los Molina, a 5 kilómetros del pueblo, donde la ruta vieja comenzaba a perderse entre arbustos secos y piedras oscuras. Fueron 5 ovejas. Las encontraron alineadas junto al alambrado, una al lado de la otra, con los cuerpos rígidos y los ojos abiertos. Parecían haber corrido hacia el mismo punto como si hubieran intentado escapar de algo que venía desde el centro del corral. Pero el alambrado no estaba roto. La puerta no estaba abierta. No había huellas de puma. No había rastros de perros. Y otra vez no había sangre. El detalle que más inquietó a Tomás Molina no fueron los cuerpos, sino la posición de las cabezas. Todas las ovejas miraban hacia arriba, hacia el techo del galpón. Su hija menor, Clara, de 14 años, fue la primera en decir que había visto algo. Lo dijo en voz baja, sentada en la cocina, con una manta sobre los hombros y una taza de leche intacta entre las manos. Estaba en la chapa, susurró. Su madre la miró preocupada. ¿Qué cosa, hija? Clara no levantó la vista. No sé. Un pájaro. La chica negó lentamente. Era más grande. Tomás, que intentara mantenerse firme aunque se le notaba el miedo en la mandíbula, apoyó las manos sobre la mesa. Clara, mírame. Ella obedeció. ¿Qué viste? La niña tragó saliva. Algo chiquito, como un perro flaco pero parado. Tenía la espalda doblada, y los ojos. Se cayó. ¿Qué tenían los ojos? Clara empezó a llorar sin hacer ruido. Brillaban. Su padre suspiró y miró hacia la ventana. Fue una lechuza. Con la luz de la luna, las lechuzas parecen más grandes. Clara negó otra vez. No era una lechuza. Entonces un zorro. Estaba parado como una persona. El silencio cayó sobre la cocina. Tomás quiso decir algo más, pero no encontró palabras. Esa misma noche, Clara se negó a dormir en su habitación. Dijo que desde la ventana se veía el galpón, y que ella no quería verlo si volvía a subirse al techo. Para el viernes ya eran 23 animales muertos en 3 propiedades distintas. Entonces llegó Julián Varela. Julián trabajaba para una radio provincial de San Rafael, aunque llamarlo periodista era una forma generosa de describir su oficio. Hacía notas sobre cortes de luz, festivales costumbristas, accidentes de tránsito y reclamos por caminos en mal estado. Tenía 32 años, una grabadora vieja, una camioneta con problemas de arranque y una costumbre que su jefe consideraba peligrosa. Julián no sabía dejar en paz las historias pequeñas. Había escuchado el rumor en una estación de servicio. Un playero de rostro quemado por el sol se lo dijo mientras llenaba el tanque. Dicen que volvió el chupacabra. Julián se rió. El chupacabra, acá. El playero no sonrió. En la montaña no importa de dónde venga una cosa, señor. Importa si baja. Esa frase se le quedó metida en la cabeza. El chupacabra. Julián recordaba haber leído notas sensacionalistas sobre ataques en Puerto Rico, México y Chile. Animales sin sangre, perforaciones en el cuello, testigos hablando de ojos rojos, espinas en la espalda, cuerpos deformes.
pero en Argentina siempre parecía llegar como rumor de frontera, como leyenda prestada. Algo para conversar en la radio de madrugada. No para encontrarlo en un corral. Al principio pensó en hacer una nota simple. 3 entrevistas, algo de misterio, una mención a depredadores locales y listo. Una historia de color para llenar el bloque del sábado. Pero apenas entró en el paramillo, supo que algo no encajaba. El pueblo estaba demasiado quieto. No había chicos jugando en la calle. No había perros persiguiendo la camioneta. Las cortinas se movían detrás de las ventanas, pero nadie salía. Julián estacionó frente al almacén. El cartel de madera chirriaba sobre la puerta. Ramos Generales Araya. Adentro olía a querosene, hierba, vino barato y humedad vieja. Los hombres callaron cuando lo vieron entrar. Eso también era normal en los pueblos. Pero no así. No con esa clase de silencio. El dueño, Lucho Araya, estaba detrás del mostrador. Tenía bigote espeso, camisa de lana y una mirada cansada. Buenas, dijo Julián. Estoy buscando a don Eusebio Ledesma. Lucho lo observó de arriba abajo. ¿Para qué? Soy de la radio. Eso no ayudó. Uno de los hombres sentados junto a la estufa murmuró. Ya empezamos. Julián fingió no escucharlo. Me dijeron que hubo ataques a animales. Quería hacer algunas preguntas. Lucho limpió un vaso con un trapo gris. Acá se mueren animales todo el tiempo. No así. El almacenero dejó de limpiar. ¿Quién le dijo eso? Gente. La gente habla mucho cuando no tiene nada que perder. Julián sacó la grabadora del bolso, pero no la encendió. Solo quiero saber qué pasó. Desde el fondo del local, una voz seca respondió. Si quieres saber, vaya a ver los cuerpos. Don Eusebio estaba sentado en una mesa pequeña, casi escondido en la penumbra. Tenía un vaso de vino intacto frente a él y un cigarrillo apagado entre los dedos. Julián se acercó. ¿Usted es Eusebio Ledesma? Depende de quién pregunte. Julián Varela, Radio Sur. El viejo lo miró con una mezcla de cansancio y desprecio. Vino a reírse. Vine a escuchar. Don Eusebio sostuvo su mirada unos segundos. Luego se levantó lentamente. Entonces venga. Caminaron hasta la casa del viejo en silencio. El corral quedaba detrás, protegido por álamos secos y un galpón inclinado. La cabra ya había sido enterrada, pero el lugar conservaba algo extraño. No un olor, no una marca visible, más bien una sensación, como si la tierra hubiera presenciado algo y no quisiera volver a ser pisada. Don Eusebio le mostró el alambre. Ahí quedó enganchado el pelo. Después le mostró el bebedero. Ahí la encontré. Luego señaló el techo del galpón, y de ahí miraban todas. Julián levantó la vista. La chapa oxidada tenía varias abolladuras. Eso estaba así. Don Eusebio entrecerró los ojos. No, Julián se acercó al galpón. La chapa tenía marcas pequeñas, hundidas, como si algo pesado hubiera caminado encima. No eran pisadas claras, pero tampoco parecían golpes de granizo o piedras. ¿Tiene fotos de la cabra? No, y del pelo. Don Eusebio lo llevó a la cocina. La casa olía a leña y sopa recalentada. Sobre la mesa había una libreta con anotaciones, fechas, nombres y números. El viejo sacó la bolsa de plástico de un cajón y se la entregó. Julián la examinó con cuidado. A través del plástico, el mechón parecía aún más raro, negro, áspero, con pequeños filamentos rígidos que sobresalían como espinas. Puede ser de un animal, dijo Julián. Claro que es de un animal. Me refiero a uno conocido. Don Eusebio se sentó frente a él. Eso ya no lo sé. Julián encendió la grabadora. ¿Puedo? El viejo asintió. El pequeño carrete comenzó a girar. Don Eusebio, ¿qué cree usted que atacó a su cabra? El criancero miró hacia la ventana. Afuera, el viento movía las ramas de los álamos. Algo que no tenía hambre. Julián esperó. ¿Por qué dice eso? Porque cuando un animal mata, come, aunque sea un poco, rompe, muerde, arrastra. Esto no comió nada. Entonces, ¿qué hizo? Don Eusebio bajó la voz. Tomó. La palabra quedó suspendida en el aire. Julián sintió un leve escalofrío, pero mantuvo el tono profesional. Vio algo esa noche.
El viejo tardó demasiado en responder. No directamente. ¿Qué significa no directamente? Don Eusebio se llevó una mano al rostro. A veces uno no ve con los ojos, ve con lo que los animales dejan de hacer. Julián no contestó. Los perros no ladraron, continuó el viejo. Las cabras no gritaron. Ni Luna, usted sabe lo que suena a una cabra cuando algo la muerde viva. El periodista negó. Yo sí. Don Eusebio golpeó suavemente la mesa con los dedos. Esa noche no hubo nada, ni un balido, ni un golpe, ni una carrera, nada, como si alguien hubiera apagado el campo. La grabadora captó el crujido de la leña, el viento, la respiración del viejo. ¿Escuchó algo después?, preguntó Julián. Don Eusebio levantó los ojos. Sí. ¿Cree? Una cabra. Pero dijo que no gritaron. No gritó. El viejo se inclinó hacia adelante. Me llamó. Julián sintió que la frase le incomodaba de una forma difícil de explicar. ¿Cómo que lo llamó? Desde afuera de la casa, cerca de la ventana, escuché una cabra balar, una sola vez, pero sonaba mal. ¿Mal cómo? Don Eusebio apretó los labios. Como si alguien estuviera imitando una cabra sin saber que era una cabra. La grabadora hizo un pequeño chasquido. Julián miró el aparato, pero el carrete seguía girando. ¿Y qué hizo usted? Nada. No salió. El viejo soltó una risa seca. No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche. Esa fue la primera frase que Julián anotó en su libreta. La segunda llegó unos minutos después, cuando ya estaba por irse. Don Eusebio lo acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, lo agarró del brazo con una fuerza inesperada. Escúcheme bien, muchacho. Si esta noche oye una cabra cerca de su ventana, no conteste. Julián intentó sonreír, aunque me diga mi nombre. Don Eusebio no sonrió. Especialmente si le dice su nombre. El periodista volvió al almacén con más preguntas de las que había traído. Esa tarde entrevistó a Tomás Molina, a Clara y a 2 puesteros más. Todos decían variaciones de lo mismo. Animales muertos, sin sangre, marcas en el cuello, silencio, perros escondidos, algo sobre los techos. Clara fue la única que habló de los ojos. No eran rojos, dijo. ¿De qué color eran?, preguntó Julián. La chica miró a su madre como pidiendo permiso. Verdes. Verdes como los ojos de un gato. Clara negó. Verdes como una radio vieja cuando queda prendida de noche. Julián no supo qué hacer con esa comparación. La anotó igual. Al atardecer, fue a la comisaría. El oficial a cargo, sargento Héctor Vargas, lo recibió con la paciencia de quien ya había decidido no colaborar antes de que le hicieran la primera pregunta. Son perros, dijo, sin sentarse. Perros. Perros salvajes. Hambre, frío, pasa todos los inviernos. Y la falta de sangre. Vargas suspiró. Los animales pierden sangre internamente. Y las 3 perforaciones. Colmillos. 3 colmillos. El sargento lo miró con fastidio. Mire, Varela, no sé qué quiere sacar con esto, pero si vino buscando fantasmas para la radio, acá no hay. Julián observó la pared detrás del escritorio. Había una foto vieja del pueblo, una bandera argentina descolorida y un mapa de la zona con varios puntos marcados en lápiz rojo. ¿Qué son esos puntos? Vargas se movió apenas, bloqueando la vista. Propiedades rurales. Atacadas. Propiedades rurales. Julián decidió no presionar. Todavía, me dijeron que hubo algo parecido en el 78. La expresión del sargento cambió. Fue un segundo. Menos quizá. Pero Julián lo vio. ¿Quién le dijo eso? No recuerdo. Recuerde. Un vecino. Vargas se acercó. Escúcheme bien, en el 78 hubo perros. Ahora hay perros, y si usted sigue revolviendo cosas viejas, va a terminar lastimando gente que no tiene nada que ver. Eso es una advertencia. Es sentido común. Julián guardó la libreta. Gracias por su tiempo, sargento. Cuando salió de la comisaría, el sol ya se había escondido detrás de los cerros. El pueblo se apagaba rápido. Las puertas cerraban antes de tiempo.
Las ventanas quedaban oscuras, las pocas luces encendidas parecían débiles, amarillas, incapaces de empujar la noche. Julián alquiló una habitación detrás del almacén. Era pequeña, con una cama de una plaza, una mesa, una silla, una estufa eléctrica y una ventana que daba a la calle principal. Lucho Araya le dejó una frazada extra y una recomendación: no salga después de medianoche. Por los perros. Lucho lo miró sin humor. Por lo que sea. A las 11, Julián revisó sus notas. Tenía una historia, sí. Pero todavía era una historia desordenada. Un viejo asustado. Una niña que vio ojos verdes. Un policía ocultando algo. Animales muertos. Humores del 78. Y esa frase absurda que no dejaba de repetirse en su cabeza. No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche. A medianoche apagó la luz. Durante casi una hora no ocurrió nada. Solo viento. Trapar. Madera. Los sonidos normales de un pueblo rural. Después, a las 2:17 de la madrugada, la grabadora se encendió sola. Julián despertó por el clic. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba completamente oscura, salvo por una línea de luz que entraba bajo la puerta. Al principio pensó que había soñado el sonido, pero entonces escuchó el zumbido leve del aparato sobre la mesa. El carrete giraba. Julián se incorporó lentamente. ¿Qué? No terminó la frase. Algo golpeó afuera. Un golpe seco. Después otro. No venía de la puerta. Venía del techo. Julián se quedó inmóvil, sentado en la cama. El golpe se repitió. Tac, tac, tac. Como uñas sobre chapa. O como dedos. El periodista buscó la linterna en la mesa de noche, pero sus manos estaban topes por el frío. Cuando por fin la encontró, no la encendió de inmediato. No sabía por qué. Algo dentro de él le decía que la luz podía ser una mala idea. El sonido se desplazó sobre el techo. Despacio. Tac, tac, tac. Se detuvo justo encima de la habitación. Julián contuvo la respiración. La grabadora seguía funcionando. Entonces escuchó algo en la calle. Un balido. Muy bajo. Casi tierno. Julián cerró los ojos. No puede ser. Otro balido. Más cerca. Pero había algo mal en el sonido. No era el llamado de un animal perdido. Era demasiado medido, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera escuchado una vez y estuviera repitiéndolo con una garganta equivocada. Julián recordó la advertencia de don Eusebio. Si esta noche oye una cabra cerca de su ventana, no conteste. Se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana. Cada tabla del piso parecía gritar bajo sus pies. Apartó la cortina apenas con 2 dedos. La calle estaba vacía. La luz amarilla del poste parpadeaba sobre la tierra. Al otro lado, frente a la capilla, había un perro sentado. No ladraba, no se movía, miraba hacia arriba. Julián siguió la dirección de sus ojos y vio la figura sobre el techo de la capilla. Pequeña, encorvada, demasiado quieta. No parecía un perro, no parecía un hombre. Tenía la espalda arqueada, como si algo le creciera bajo la piel. La cabeza era estrecha, los brazos largos, las piernas dobladas hacia atrás de una forma que Julián no logró entender. La criatura estaba inmóvil, mirándolo. Sus ojos brillaban. Verdes. No como los ojos de un gato. Como una radio vieja encendida en la oscuridad. El corazón de Julián golpeó con tanta fuerza que sintió dolor en el pecho. Retrocedió un paso. La madera crujió. La figura inclinó la cabeza. Entonces, desde la calle vacía, se escuchó una voz. No era humana. No del todo. Era un balido deformado por dentro, una cabra intentando hablar desde una garganta seca. Julián. El periodista dejó caer la linterna. El golpe en el suelo sonó enorme. La luz se encendió al caer y barrió la habitación con un círculo tembloroso. Julián volvió a mirar por la ventana. La figura ya no estaba. El techo de la capilla estaba vacío. El perro seguía sentado. Pero ahora miraba hacia la puerta de la habitación de Julián, desde afuera.
Algo raspó la madera. Una vez, despacio, luego una segunda, como si una uña larga dibujara una línea sobre la puerta. La grabadora siguió girando. Julián no se movió hasta el amanecer. Cuando por fin la luz gris entró por la ventana, abrió la puerta. No había nada en el pasillo. Pero sobre la madera, a la altura de su pecho, alguien había marcado 3 líneas verticales atravesadas por un círculo incompleto. El mismo símbolo que aún no conocía, el mismo que volvería a ver más tarde, escrito con barro y sangre seca en el galpón de la familia Araya. Ese amanecer, antes de que Julián pudiera convencerse de que todo había sido una pesadilla, llegaron los gritos desde el otro lado del pueblo. Esta vez habían muerto 10 animales. Todos en un mismo corral. Todos sin sangre. Todos con 3 perforaciones en el cuello. La familia Araya estaba reunida frente al galpón cuando Julián llegó. Lucho, el almacenero, tenía el rostro blanco. Su esposa lloraba en silencio. Un grupo de vecinos murmuraba alrededor, sin atreverse a entrar. El olor dentro del corral era extraño. No olía a sangre. Olía a metal frío, a tierra mojada, a algo eléctrico. Julián vio los cuerpos. Cabras y ovejas mezcladas tendidas sobre la tierra como muñecos rotos. Ninguna tenía heridas abiertas, ninguna había sido devorada. Otra vez, la sensación era la misma. No habían sido atacadas. Habían sido vaciadas. En la pared del galpón estaba el símbolo. 3 líneas verticales. Un círculo incompleto, trazado con una mezcla oscura que nadie quiso tocar. El sargento Vargas llegó unos minutos después, vio la marca y ordenó a todos alejarse. Nadie toca nada. Ahora si no son perros, preguntó Julián. El sargento lo fulminó con la mirada. Usted cállese. Pero el periodista ya no lo escuchaba. Porque junto al alambrado, agachado sobre uno de los animales, había un hombre que todavía no conocía. Tenía unos 50 años, el pelo entrecano, un maletín de cuero y el rostro de alguien que no había dormido en días. Era Ramiro Quiroga, el veterinario del pueblo. Trabajaba en silencio. Medía las heridas. Tomaba muestras. Revisaba los ojos. Palpaba el abdomen. Luego cortó una pequeña sección de piel alrededor de las perforaciones y la guardó en un frasco. Julián se acercó cuando el veterinario salió del corral. Doctor Quiroga. El hombre se detuvo. No soy doctor de monstruos, periodista. Julián levantó las cejas. Yo no dije monstruos. Quiroga lo miró. Pero lo pensó. Durante unos segundos ninguno habló. Alrededor, los vecinos murmuraban con miedo. El sargento intentaba mantener el orden. Lucho Araya miraba sus animales muertos como si acabara de perder algo más que dinero. Julián bajó la voz. ¿Qué está pasando acá? Quiroga miró hacia el galpón, luego hacia la marca en la pared, luego hacia los cerros. Esto ya pasó antes. Julián sintió que algo se abría. ¿Cuándo? El veterinario dudó. En el 78. También animales muertos. Quiroga guardó sus instrumentos en el maletín. Animales primero. Y después. El hombre cerró el maletín con un golpe seco. Después desapareció gente. El viento levantó polvo entre ambos. Julián habló casi en un susurro. ¿Por qué nadie lo cuenta? Quiroga se acercó un poco más. Su voz salió baja, rota. Porque los que hablaron terminaron muertos, locos o viviendo lejos de acá. Antes de irse, el veterinario sacó un papel doblado del bolsillo de su campera y se lo puso en la mano. No vaya al puesto viejo después de las 10. Julián miró el papel. ¿Qué puesto? Le estoy diciendo que no vaya. Entonces, ¿por qué me da esto? Quiroga lo miró con ojos cansados. Porque usted igual va a ir. El veterinario subió a su camioneta y se alejó sin decir nada más. Julián abrió el papel. Había una dirección escrita a mano. Puesto Las Ánimas. KM 404. Puta vieja. Debajo una frase. Si escucha cabras en la oscuridad, no responda. Esa tarde, Julián volvió a su habitación y escuchó la grabación de la noche anterior. Durante los primeros minutos solo había viento. Luego se oyó el golpe en el techo. Tac,
Tac, tac. Después su propia respiración, después el balido. Julián sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Rebobinó. Escuchó otra vez. Esta vez subió el volumen. Entre el balido y el raspón en la puerta había algo más, una voz. Muy baja. Tan baja que casi parecía parte de la cinta. Julián acercó el oído al parlante. La voz no era la suya. No era masculina ni femenina. Era seca, rota, como hojas muertas rozándose dentro de una garganta. Decía: volvimos a tener sed. Julián detuvo la cinta. Se quedó mirando la grabadora. Luego rebobinó una vez más, la escuchó de nuevo. Y entonces notó algo peor. Debajo de esa voz había otras. Muchas. Muy lejanas. Como si varias personas hablaran desde un túnel profundo. Todas repetían lo mismo. No es uno. No es uno. No es uno. Julián apagó el aparato. Durante varios minutos no pudo moverse. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de las montañas. El pueblo se preparaba para otra noche. Y él sabía, con una certeza que le dio vergüenza admitir, que ya no estaba investigando una historia. La historia lo había encontrado a él. A las 9:47 tomó la camioneta y salió hacia la ruta vieja. No le avisó a nadie. El camino hacia el kilómetro 404 no aparecía en los carteles. Era una huella de ripio que se abría entre arbustos secos, piedras negras y postes torcidos. La luna iluminaba apenas la silueta de la cordillera. A medida que avanzaba, la radio comenzó a llenarse de interferencia. Primero estática. Después golpes. Después una transmisión antigua. Una voz masculina habló entre chasquidos. Unidad rural a base, tenemos otro corral vacío, repito, no hay sangre. Julián bajó la velocidad. La transmisión sonaba vieja. Lejana. Como una cinta reproducida bajo tierra. Encontramos huellas en el techo, no sabemos cómo subió, hay marcas en la pared. El periodista sintió que la boca se le secaba. La voz continuó. Hay algo caminando sobre las piedras, parece un hombre. Una pausa. Luego la voz volvió, quebrada por el miedo. No, no es un hombre. La radio chilló. Se escuchó un disparo. Después otro. Después un grito cortado. Julián apagó la radio de un golpe. La camioneta avanzó unos metros más hasta que los faros iluminaron una construcción abandonada. Puesto las ánimas. Era una casa vieja de adobe, medio derrumbada, con un corral oxidado a un costado y una cruz de madera clavada junto a la entrada. De la cruz colgaba un cencerro antiguo. El viento lo movía apenas. Clinker, clinker, clinker. Julián bajó de la camioneta con la linterna en una mano y la grabadora en la otra. El lugar olía a tierra húmeda, aunque no había llovido en semanas. La puerta del puesto estaba abierta. Adentro encontró muebles rotos, botellas vacías, una cama sin colchón y una pared cubierta de marcas talladas. El símbolo. Una y otra vez. 3 líneas. Un círculo incompleto. Algunas marcas parecían antiguas, otras estaban frescas. Julián tragó saliva. La linterna temblaba en su mano. En el suelo, bajo una tabla floja, encontró una caja metálica oxidada. Tuvo que hacer fuerza para abrirla. Dentro había fotografías amarillentas, recortes de diarios, negativos quemados y un cuaderno de tapas negras. En la primera página decía: Registro de campo. Caso Las Ánimas. 1978. Julián pasó las hojas con cuidado. Había dibujos de animales muertos. Mapas de ataques. Fechas. Nombres tachados. Y una anotación escrita con tanta fuerza que la tinta había roto el papel. No viene de arriba. Sale de abajo. Entonces escuchó un ruido afuera. Un balido. Corto. Casi infantil. Julián apagó la linterna por instinto. El sonido volvió. Más cerca. Una cabra. O algo intentando sonar como una cabra. Desde la ventana rota vio movimiento junto al corral. Una sombra pequeña avanzaba entre los postes. Su espalda parecía cubierta de espinas.
Caminaba en dos patas, pero no como una persona. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y sus manos casi tocaban el suelo. Julián quiso moverse. No pudo. La criatura levantó la cabeza. Sus ojos brillaron. Verdes. La grabadora se activó sola. El carrete comenzó a girar. Y desde la puerta del puesto una voz humana susurró: «Usted no tenía que venir». Julián giró lentamente. Ramiro Quiroga estaba parado en la entrada con una escopeta en las manos. Pero no apuntaba a la criatura. Apuntaba a Julián. «Doctor», dijo el periodista, apenas capaz de respirar. «¿Qué es eso?». Quiroga tenía los ojos llenos de lágrimas. «No es eso». Afuera, el balido se transformó en algo parecido a una risa. El veterinario tragó saliva. «Es el primero que dejamos escapar». Y detrás de él, desde la oscuridad del corral, comenzaron a encenderse más ojos verdes. 1, 3, 7, 12. Demasiados. La noche entera pareció respirar. Y Julián entendió, demasiado tarde, que el paramillo no estaba siendo atacado. Estaba siendo cosechado. Julián no supo cuánto tiempo pasó apuntado por la escopeta. Pudo haber sido un minuto. Pudo haber sido una noche entera. En el interior del puesto abandonado, el aire parecía más pesado que afuera. Olía a tierra húmeda, metal oxidado y lana vieja. La linterna, caída cerca de la caja metálica, proyectaba una luz torcida sobre las paredes de adobe, iluminando por partes los símbolos tallados una y otra vez. 3 líneas verticales. Un círculo incompleto. El mismo símbolo en el galpón de los Araya. El mismo símbolo rayado en la puerta de su habitación. El mismo símbolo que, ahora lo entendía, no era una advertencia. Era una marca. Afuera, en el corral oxidado, los ojos verdes seguían encendidos en la oscuridad. 1, 3, 7, 12. Demasiados. No se movían al mismo tiempo. Algunos parpadeaban, otros se apagaban por un segundo y volvían a aparecer en otro punto, como si las criaturas se desplazaran sin hacer ruido entre los postes rotos, las piedras y los arbustos secos. Julián alcanzaba a distinguir formas. Espaldas arqueadas. Brazos largos. Cabezas estrechas. Espinas oscuras recortadas contra la luna. No eran perros. No eran pumas. No eran hombres. Y sin embargo, había algo inquietantemente humano en la manera en que esperaban. Ramiro Quiroga mantenía la escopeta apuntándole al pecho. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro cubierto de sudor frío y la expresión de alguien que ya había hecho algo imperdonable, pero todavía no sabía si había terminado. «Doctor», dijo Julián, apenas por encima de un susurro, «baje el arma». Quiroga no se movió. «Usted no entiende». «Entonces explíqueme». Afuera, una de las criaturas emitió un balido corto. Otra respondió desde más lejos. Luego otra. No sonaban igual. Algunas imitaban cabras, otras ovejas. Una de ellas hizo un sonido parecido al llanto de un bebé recién nacido, pero demasiado seco, sin aire suficiente para ser real. Julián sintió que el estómago se le cerraba. Quiroga tragó saliva. «No hable fuerte». «¿Por qué?». «Porque aprenden rápido». La frase quedó flotando entre ambos. Julián miró hacia el corral. Uno de los ojos verdes se elevó lentamente, como si la criatura se hubiera puesto de pie sobre una piedra. Su silueta quedó visible apenas un segundo, delgada, encorvada, con una columna de púas desde la nuca hasta la espalda baja. Luego volvió a hundirse entre las sombras. «¿Qué son?», preguntó Julián. Quiroga apretó más fuerte la escopeta. «Nosotros les pusimos un nombre hace años». «¿Nosotros?». El veterinario no respondió. «¿Qué nombre?». Quiroga miró la caja metálica abierta en el suelo. El cuaderno de tapas negras sobresalía entre fotografías viejas y recortes de diarios amarillentos. Los del archivo les decían hematófagos andinos. Julián soltó una risa nerviosa casi involuntaria. «Hematófagos. Bebedores de sangre. No me diga que esto es un experimento». Quiroga cerró los ojos un instante. El silencio fue respuesta suficiente. Afuera, las criaturas comenzaron a raspar los postes del corral. Uno por uno.
como si estuvieran esperando una señal. Quiroga bajó apenas la escopeta, pero no la soltó. En 1978 este puesto no estaba abandonado. Vivía una familia acá, los Villalba, padre, madre, 2 hijos. Criaban cabras, vendían quesos en el pueblo, no molestaban a nadie. Julián no apartó los ojos de él. ¿Qué les pasó? Lo mismo que a los animales. Los encontraron muertos. Quiroga negó lentamente. Encontraron los animales primero, sin sangre, con 3 perforaciones. Después desapareció el hijo menor, después la madre, después el padre. ¿Y el otro hijo? El veterinario abrió los ojos. Nunca apareció. Un golpe seco retumbó en la chapa del puesto. Julián dio un paso hacia atrás. Quiroga levantó el arma de inmediato, pero no apuntó a la puerta. Apuntó al techo. Algo caminaba arriba. Despacio. Tac, tac, tac. El mismo sonido que Julián había escuchado en su habitación. Uñas, garras, dedos. No había forma de saberlo. No se mueva, susurró Quiroga. Julián miró la caja metálica. Ese archivo. No lo toque. Ya lo toqué. Quiroga lo miró con una mezcla de rabia y miedo. Entonces ya lo siguieron. La criatura en el techo se detuvo justo encima de ellos. Durante varios segundos no se oyó nada. Después, desde arriba, una voz imitó torpemente la de don Eusebio. No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche. Julián sintió que la sangre se le helaba. La imitación era imperfecta, como si la frase hubiera sido armada con pedazos de grabación, pero la voz era reconocible. El tono seco, la respiración cortada, la forma de arrastrar la última palabra. Quiroga cerró los ojos con dolor. Le dije que aprenden rápido. Julián miró la grabadora en su mano. El carrete seguía girando. Imitan lo que escuchan. No solo lo que escuchan. ¿Qué significa eso? El veterinario no contestó. Una de las criaturas golpeó la pared exterior. Luego otra. La casa entera pareció contraerse. Quiroga se acercó a Julián y lo empujó hacia el fondo del puesto. Hay una salida atrás. ¿Por qué me apuntaba? Porque pensé que ya estaba marcado. ¿Marcado para qué? Quiroga miró hacia la puerta. Para llevarlos al pueblo. Antes de que Julián pudiera preguntar algo más, el techo se hundió con un crujido violento. Una garra atravesó la chapa. Larga, oscura, con 3 dedos finos y uñas curvas. La criatura intentó abrir el techo como si fuera piel. Quiroga disparó. El estruendo llenó el puesto y dejó a Julián sordo por un instante. La garra desapareció. Del agujero cayó algo espeso, negro, viscoso, que salpicó la tierra del suelo y comenzó a humear débilmente al contacto con el polvo. No olía a sangre. Olía a cobre caliente. A batería quemada. A carne mojada en querosene. Afuera, las criaturas gritaron. Pero no como animales. Gritaron con voces robadas. Una mujer. Un niño. Un viejo. Una cabra. Todas al mismo tiempo. Quiroga tomó a Julián del brazo. Muévase. Salieron por una abertura trasera cubierta por tablas sueltas. Detrás del puesto había una quebrada pequeña, seca, llena de piedras y matorrales. La luna apenas alcanzaba el fondo. Julián llevaba la caja metálica contra el pecho sin recordar haberla recogido. Quiroga se dio cuenta. Le dije que la dejara. Usted me va a explicar esto. Si llegamos vivos. Corrieron hacia la camioneta de Julián, pero las criaturas se movían entre las sombras a ambos lados. No atacaban directamente, los seguían, los rodeaban, probaban voces. Julián. La voz sonó desde la izquierda. Era la de Clara Molina. Julián, ayúdeme. El periodista se detuvo por instinto. Quiroga lo golpeó en el hombro. No mire. Pero Julián miró. Entre los arbustos vio una silueta pequeña agachada. Por un segundo parecía una niña. Pelo oscuro, hombros delgados, manos sobre el rostro. Luego la figura levantó la cabeza. No tenía cara de niña. Tenía un hocico estrecho, piel gris oscura y una boca demasiado ancha, llena de dientes pequeños.
Sus ojos verdes se encendieron. Ayúdenme, repitió con la voz de Clara. Quiroga disparó al aire. La criatura retrocedió con un chillido y desapareció entre las piedras. Llegaron a la camioneta. Julián intentó abrir la puerta, pero las llaves se le cayeron al suelo. «Vamos», gritó Quiroga. «No las encuentro». Algo cayó sobre el techo del vehículo. La chapa se hundió. Julián levantó la vista y vio una cara pegada al parabrisas. La criatura tenía la piel pegada al cráneo, húmeda, casi translúcida. Dos orificios negros donde debía estar la nariz. La boca se abrió lentamente y de ella salió una lengua oscura, fina, que rozó el vidrio desde afuera. Después habló con la voz del playero de la estación de servicio. En la montaña no importa de dónde venga una cosa. Julián encontró las llaves. Quiroga apuntó al parabrisas. «Agáchese», disparó. El vidrio estalló. La criatura salió despedida hacia atrás, pero no cayó como un animal herido. Se dobló en el aire, tocó el suelo con las manos y corrió en 4 patas hacia la oscuridad. Julián arrancó la camioneta. El motor tosió. Una vez. 2. No encendía. No, murmuró Julián. Las criaturas comenzaron a acercarse. Los ojos verdes formaron un semicírculo frente a ellos. Quiroga recargó la escopeta con manos temblorosas. «Cuando arranque, no mire atrás, y si no arranca». El veterinario soltó una risa amarga. «Entonces rece, si todavía cree en algo». Julián giró la llave una vez más. El motor rugió. Aceleró antes de cerrar bien la puerta. La camioneta salió disparada por el camino de ripio, levantando polvo y piedras. Algo golpeó la parte trasera. Otra criatura saltó desde un costado y se estrelló contra la ventana de Quiroga. Sus uñas dejaron 3 líneas profundas en el vidrio antes de perderse en la noche. La radio se encendió sola. Estática. Golpes. Luego una voz. «Unidad rural, a base, están saliendo del puesto, repito, están saliendo». Julián intentó apagarla, pero Quiroga le agarró la mano. «Déjela». «¿Qué?» «Escuche». La transmisión continuó, partida por interferencia. «No son animales, no son perros, hay niños llorando en el cerro, no respondan, no respondan». Después se oyó un disparo. Un grito. Y una voz diferente. Muy baja. Muy cerca del micrófono. «No es uno». La radio se apagó. La camioneta siguió avanzando por la ruta vieja hasta que los ojos verdes quedaron atrás. Solo cuando llegaron al asfalto, Julián se atrevió a respirar. Quiroga estaba pálido, tenía una herida en la mejilla, posiblemente por los vidrios rotos, y sostenía la escopeta sobre las rodillas como si aún esperara que algo entrara por el parabrisas. «Ahora me habla», dijo Julián. El veterinario no respondió. «Ahora me habla», gritó. Quiroga miró la caja metálica entre los pies de Julián. «No entiende lo que trajo». «Entonces explíqueme». El veterinario pasó una mano por su rostro. «Esa caja debió quedarse enterrada». «¿Por qué?» «Porque el archivo no solo cuenta lo que pasó». Julián lo miró. «Entonces». Quiroga bajó la voz. «También las llama». El resto del camino de vuelta al pueblo fue una pelea entre el motor viejo, la noche y el silencio. Cuando llegaron al Paramillo, las luces estaban encendidas en casi todas las casas. Había gente reunida frente a la comisaría. Algunos sostenían linternas, otros escopetas. Nadie hablaba fuerte. El sargento Barras salió al ver la camioneta destrozada. ¿Dónde estaban? Quiroga bajó primero. En las ánimas. Vargas se quedó inmóvil. Su rostro perdió color. «Está loco». Julián bajó con la caja en las manos. «Encontré el archivo». El sargento miró la caja como si Julián llevara una bomba. «Métase adentro». «No hasta que me digan qué está pasando». Vargas se acercó tanto que Julián pudo oler el tabaco en su ropa. «Si quieres seguir vivo, métase adentro». En ese momento sonaron los perros. Todos al mismo tiempo. No ladraban. Aullaban. Un aullido largo, desesperado, que recorrió el pueblo entero como una sirena. Luego se apagaron de golpe. La calle quedó en silencio. Desde algún lugar al norte, cerca de los corrales comunitarios, se escuchó una cabra.
Una sola. ¡Ve! Los vecinos se quedaron quietos. Nadie respiraba. Otra cabra respondió desde el sur. Luego otra desde el este. Y otra desde el techo de la escuela. Clara Molina, que estaba junto a su madre frente a la comisaría, empezó a llorar. «Ya están acá», susurró. El sargento Barra sacó su arma. Todos adentro. Pero nadie se movió, porque desde la oscuridad, más allá del último poste de luz, comenzó a escucharse una voz conocida. La de don Eusebio. «No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche». La frase se repitió desde otra dirección, esta vez con la voz de Lucho Araya. «No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche». Luego con la voz de Julián. «No llegué a viejo saliendo cuando algo me llama de noche». Julián sintió que las piernas se le debilitaban. Quiroga le arrancó la caja de las manos y lo empujó hacia la comisaría. Adentro. Todos entraron como pudieron. Cerraron puertas. Trancaron ventanas. Apagaron luces. El pueblo entero se hundió en una oscuridad rota apenas por las linternas. Dentro de la comisaría, el aire estaba cargado de sudor, miedo y querosene. Había unas 15 personas apretadas entre escritorios, estantes y archivadores viejos. El sargento Vargas cerró la puerta principal con una cadena. «Nadie sale hasta que amanezca». Julián miró a Quiroga. «No vamos a esperar hasta el amanecer sin saber qué pasa». Vargas se giró. «Usted ya hizo suficiente». «No, ustedes escondieron esto durante 20 años». El silencio fue inmediato. Todos miraron al sargento. Luego al veterinario. Luego a la caja metálica. Quiroga se sentó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. «No fueron 20 años», dijo. Julián frunció el ceño. «¿Qué?» «Lo del 78 fue la primera vez que lo registraron oficialmente». Vargas cerró los ojos. Quiroga continuó. «Pero hay historias desde mucho antes. Antes del pueblo, antes de la ruta. Los crianceros viejos hablaban de algo bajo la cordillera. Algo que salía cuando había sequía, cuando los animales escaseaban, cuando la tierra se abría por el frío». «¿Leyendas?», preguntó Julián. «¿Advertencias?». El veterinario abrió la caja y sacó el cuaderno de tapas negras. Las personas más cercanas retrocedieron. En 1978 un grupo de investigadores llegó a Las Ánimas. Venían con permisos del gobierno, pero nadie sabía exactamente de qué institución. Decían estudiar enfermedades del ganado, rabia, parásitos, anemia, pero no vinieron por los animales enfermos. «Vinieron por las criaturas», dijo Julián. Quiroga asintió. «O por lo que quedaba de ellas». Pasó varias páginas del cuaderno hasta encontrar una fotografía. La dejó sobre el escritorio. Era una imagen en blanco y negro, dañada en los bordes. Mostraba a 5 hombres frente a una abertura en la tierra. Detrás de ellos, la entrada de una cueva descendía bajo una formación rocosa. Sobre una tabla clavada junto a la entrada se leía: «Sector 7B, acceso restringido». Julián tomó la foto con cuidado. «¿Dónde es esto?». Quiroga señaló hacia la ventana. «Debajo de la meseta, a 3 kilómetros de Las Ánimas». «¿Hay cuevas ahí?». Vargas respondió esta vez. «No en los mapas». El veterinario sacó otra foto. Esta era peor. Mostraba una camilla metálica. Sobre ella había algo cubierto por una sábana, pero la forma no era humana. La espalda levantaba la tela en una línea de pequeñas protuberancias. «¿Espinas?». Julián sintió náuseas. «Encontraron uno muerto», dijo Quiroga. «O creyeron que estaba muerto». «¿Qué hicieron?». «Lo llevaron al puesto, lo abrieron, lo estudiaron, tomaron muestras». «Y...». Quiroga pasó otra página. Había anotaciones técnicas, dibujos de órganos, medidas, símbolos, manchas oscuras. Descubrieron que su sangre no era como la nuestra. Tenía una concentración altísima de hierro, pero también algo más. Algo que reaccionaba con campos eléctricos, con transmisiones de radio, con sonido grabado. Julián miró su grabadora. «Por eso las cintas». «No lo sé del todo», dijo Quiroga, «pero según el archivo, podían responder a frecuencias, repetir sonidos, imitar voces, y con el tiempo, anticiparlas». «¿Anticiparlas?». El veterinario no quiso mirarlo.
Hay una nota que dice que uno de los investigadores escuchó en una cinta su propia voz pidiendo ayuda, grabada 3 días antes de que desapareciera. El silencio volvió a endurecer la habitación. Afuera, algo caminó sobre el techo de la comisaría. Todos levantaron la vista. Tac, tac, tac. Un niño empezó a llorar. Su madre le tapó la boca. Quiroga siguió hablando más bajo. El animal que encontraron en el 78 no estaba muerto, estaba dormido, en estado de conservación. Cuando lo abrieron, despertó. Mató a los investigadores. Algunos. ¿Y los demás? Vargas habló sin levantar la mirada. Lo alimentaron. Julián se giró hacia él. ¿Qué dijo? El sargento apretó la mandíbula. Lo alimentaron para mantenerlo dentro del sector. Animales primero, cabras, ovejas, después perros, después... No terminó la frase. No hacía falta. Clara Molina sollozó. Quiroga cerró el cuaderno. Creyeron que podían controlarlo, creyeron que era uno solo, pero las cuevas estaban llenas de huevos. Julián sintió que el mundo se reducía al sonido de su propia respiración. Huevos, cápsulas, nidos, no sé cómo llamarlo, pegados a las paredes bajo tierra, algunos secos, otros vivos. Afuera, algo raspó una ventana. Lento, de arriba abajo. 3 líneas. Después un círculo incompleto. Todos escucharon el sonido. Todos sabían lo que estaba dibujando. Quiroga bajó la voz aún más. Los investigadores sellaron el sector después de la masacre. Dinamitaron la entrada. Quemaron los cuerpos. Borraron los registros. El puesto quedó abandonado. La versión oficial fue ataque de perros cimarrones y accidentes en la montaña. Julián lo miró fijamente. ¿Y usted cómo sabe tanto? El veterinario se quedó inmóvil. Vargas intentó intervenir. Quiroga. No, dijo el veterinario. Ya da igual. Miró a Julián, porque mi padre estuvo ahí. Nadie habló. Era asistente de campo, no era científico, no entendía lo que hacían, solo les conseguía animales, ayudaba con las muestras, mantenía los generadores funcionando. Quiroga tragó saliva. Cuando todo salió mal, fue uno de los pocos que escapó, pero no escapó completo. ¿Qué significa eso? El veterinario abrió lentamente el cuello de su camisa. En el lado izquierdo, bajo la clavícula, tenía 3 cicatrices pequeñas formando un triángulo. Julián retrocedió un paso. Lo movieron. No a mí. Quiroga se tocó las marcas. A mi padre. Pero usted tiene. Yo nací después. La habitación entera pareció quedarse sin aire. Quiroga cerró la camisa. Mi padre decía que desde esa noche escuchaba cosas bajo la tierra. Voces, cabras, gente llamándolo desde los corrales. Se mudó lejos, pero las voces lo siguieron. Mi madre decía que a veces hablaba dormido en un idioma que no conocía. Cuando yo nací tenía estas marcas. Julián sintió un frío profundo. Está diciendo que eso se hereda. Estoy diciendo que no sé qué dejaron dentro de él. Un golpe brutal sacudió la puerta principal. Todos gritaron. La cadena resistió. Otro golpe. La madera crujió. Desde afuera, la voz de don Eusebio habló con perfecta claridad. Vargas, abrid, hace frío. El sargento palideció. Eusebio está en su casa, susurró alguien. La voz volvió. Vargas, abrid, hace frío. Luego cambió. Ahora era la voz del propio sargento. Vargas, abrid, hace frío. La criatura estaba jugando. Vargas levantó el arma con manos temblorosas. No respondan. Desde el techo, otra voz susurró. No respondan. Luego otra, desde la ventana. No respondan. Luego muchas. No respondan. No respondan. No respondan. La comisaría se llenó de voces robadas. Algunas de vecinos vivos. Otras de personas muertas. Otras de nadie. Julián apretó la grabadora contra su pecho. Por primera vez desde que había llegado, no pensó en la nota, ni en la radio, ni en contar la historia. Pensó en salir vivo. Quiroga abrió de nuevo el cuaderno y buscó una página marcada con hilo rojo. Hay una forma de hacer que se retiren. Vargas lo miró. No,
Es la única forma. No vamos a hacer eso otra vez. Julián sintió que ambos sabían algo que no estaban diciendo. ¿Hacer qué? Quiroga señaló una anotación. La letra era temblorosa, escrita probablemente por uno de los investigadores del 78. Mientras haya ofrenda, no cruzan el límite. Mientras haya sangre, permanecen bajo tierra. Cuando la sed supera el pacto, imitan a los vivos. Cuando imitan a los vivos, ya eligieron a quién llevarse. Julián leyó la frase 2 veces. Ofrenda. Vargas golpeó el escritorio. No. Quiroga levantó la vista. Entonces van a entrar. No podemos entregar a nadie. No dije nadie. El veterinario miró hacia la parte trasera de la comisaría, donde había un pequeño depósito. Tenemos las muestras de los animales, sangre congelada, tejido, restos de los ataques. Vargas respiró con dificultad. Eso no va a alcanzar. Puede darnos tiempo. La puerta volvió a sacudirse. Esta vez la cadena se tensó hasta casi romperse. Afuera, las voces cambiaron. Ya no imitaban a los vecinos. Ahora imitaban cabras. Decenas. Cientos. Un rebaño invisible balando alrededor de la comisaría. Ve, 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 pero debajo de los balidos había palabras. Julián las escuchó. Todos las escucharon. Tenemos sed. Tenemos sed. Tenemos sed. Quiroga se levantó. Necesito llegar al depósito. Yo voy con usted, dijo Julián. Vargas lo agarró del brazo. Usted se queda. Julián se soltó. Yo traje el archivo. Si esto las llamó, entonces también puedo ayudar a detenerlas. Quiroga lo miró con una expresión que mezclaba culpa y urgencia. No haga ruido, no mire por las ventanas. ¿Y si él escucha mi voz llamándolo desde afuera? No respondo, terminó Julián. El veterinario asintió. Ambos avanzaron hacia el pasillo trasero. La comisaría era pequeña, pero en la oscuridad parecía un laberinto. Las paredes estaban llenas de humedad. El piso crujía. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Llegaron al depósito. Quiroga abrió con una llave vieja. Adentro había cajas, uniformes, archivos y un congelador horizontal conectado a un generador pequeño. El veterinario levantó la tapa. Un vapor frío salió del interior. Sacó bolsas con muestras, frascos oscuros y pequeños paquetes envueltos en plástico. Esto es de los animales. De algunos. ¿Por qué lo guardaban acá? Quiroga no respondió de inmediato. Porque Vargas no quería que saliera del pueblo. ¿Y usted? Yo no quería que llegara a un laboratorio. Julián entendió. Porque alguien podría repetir lo del 78. Quiroga lo miró. O porque ya lo hicieron. Antes de que Julián pudiera preguntar, una voz sonó desde el pasillo. Doctor. Era la voz de Julián, exacta. Quiroga y él se quedaron inmóviles. Doctor, repitió la voz. Ayúdeme. Julián sintió que el cuerpo se le helaba. No venía de afuera. Venía de dentro de la comisaría. Quiroga apagó la linterna. El depósito quedó casi a oscuras. Solo entraba una línea débil de luz desde el pasillo. Algo caminaba lentamente al otro lado de la puerta. No hacía ruido de botas. No hacía ruido de patas. Hacía ruido de uñas. Tac, tac, tac. La voz de Julián habló otra vez. Doctor, tengo miedo. Quiroga acercó la boca al oído del periodista. No respire fuerte. La sombra pasó frente a la rendija inferior de la puerta. Era demasiado baja para ser una persona. Luego se detuvo. Julián vio 3 dedos finos aparecer bajo la puerta tanteando el suelo. Después una lengua oscura entró por la rendija. Larga. Delgada. Buscando. La criatura inhaló. Un sonido húmedo llenó el depósito. Quiroga levantó lentamente uno de los frascos. Lo abrió. El olor metálico se expandió. La lengua se quedó inmóvil. Después se retrajo. Un segundo más tarde, la criatura golpeó la puerta con fuerza. Quiroga lanzó el frasco hacia el pasillo. El vidrio se rompió. Afuera, algo chilló. Ahora, gritó.
Salieron corriendo. En el pasillo, Julián alcanzó a ver una forma pegada al suelo, lamiendo frenéticamente el líquido oscuro derramado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, placas de piel gruesa y de espinas cortas. Tenía las costillas marcadas y una herida abierta en el lomo, pero se movía con una velocidad imposible. Quiroga disparó. La criatura saltó hacia el techo y desapareció por una rejilla de ventilación que parecía demasiado pequeña para su cuerpo. Julián y Quiroga volvieron a la sala principal con las muestras. Vargas abrió una ventana apenas lo suficiente para lanzar una bolsa al exterior. El efecto fue de inmediato. Los balidos cesaron. Se escuchó un movimiento afuera. Rápido. Ansioso. Como perros peleando por carne. Quiroga lanzó otra bolsa. Luego otra. Durante unos minutos la comisaría quedó rodeada por sonidos húmedos, respiraciones aceleradas y uñas raspando la tierra. Nadie habló. Nadie quiso imaginar lo que estaba ocurriendo del otro lado de las paredes. Finalmente, los ruidos comenzaron a alejarse. Uno a uno. Los ojos verdes desaparecieron de las ventanas. El techo dejó de crujir. El pueblo volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio de calma. Era un silencio de espera. Vargas bajó el arma. Eso nos dio hasta el amanecer. Quiroga negó. Menos. ¿Por qué? El veterinario miró el cuaderno abierto sobre el escritorio. Porque no vinieron solo por sangre. Julián siguió su mirada. La página que antes había leído no era la última marcada. Debajo había otra anotación, escrita con tinta más oscura. Cuando imitan la voz de un vivo 3 veces, ese vivo ya pertenece al nido. Julián recordó la calle. La voz de don Eusebio. La voz de Vargas. La voz de Clara. Su propia voz. Y sintió que la habitación comenzaba a girar. ¿Qué significa pertenece al nido? Quiroga no respondió. No hizo falta. Desde algún lugar fuera del pueblo, tal vez en los corrales, tal vez bajo la tierra, una voz empezó a gritar. Era don Eusebio. Esta vez no era una imitación, era él, ayuda. Todos corrieron hacia la ventana, pero Vargas se interpuso. No miren. El grito volvió. Me llevan para abajo. Julián quiso abrir la puerta. Quiroga lo sostuvo. No puede salir. Está vivo. Por eso lo usan. El grito de don Eusebio se alejó hacia el norte. Luego se hundió. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Después vino un silencio largo. Terrible. Y desde debajo de la comisaría, desde algún lugar imposible bajo el piso, la voz del viejo susurró. No es uno. Las tablas vibraron. La lámpara parpadeó. El símbolo de 3 líneas y un círculo en completo apareció lentamente en el polvo del suelo, dibujado desde abajo por una presión invisible. Quiroga retrocedió. Vargas hizo la señal de la cruz. Julián levantó la grabadora. El carrete giraba solo otra vez. Pero esta vez no grababa lo que estaba pasando. Reproducía algo. Una voz salió del pequeño parlante. Era la voz de Julián, pero sonaba más vieja. Más cansada, más rota, y decía, si alguien encuentra esta cinta, no busque el paramillo en los mapas, ya no está donde debería estar. La grabadora soltó un chasquido. Luego la voz continuó. Y si escucha cabras en la oscuridad. Una pausa. Una respiración quebrada. No responda con su nombre. Afuera, bajo la tierra, algo enorme comenzó a moverse. Y por primera vez en 20 años, la cordillera respondió. La cordillera respondió con un sonido que nadie en el paramillo había escuchado antes. No fue un derrumbe. No fue un trueno. No fue el crujido normal de las piedras cuando el frío las parte en la madrugada. Fue algo más profundo. Un gemido bajo, inmenso, nacido debajo de las casas, debajo de los corrales, debajo de los huesos enterrados en el cementerio. Un sonido antiguo que subió desde la tierra como si las montañas estuvieran despertando después de haber dormido demasiados años con hambre. Las lámparas de la comisaría parpadearon. El piso vibró. Los archivadores golpearon contra la pared.
Una grieta delgada se abrió en el revoque desde el techo hasta el retrato descolorido del gobernador que colgaba detrás del escritorio del sargento Vargas. Nadie gritó. El miedo había pasado a otra etapa. Ya no era sorpresa. Ya no era confusión, era comprensión. Todos entendieron de una manera primitiva y silenciosa que aquello no venía solamente por los animales. Venía por el pueblo. Julián Varela sostuvo la grabadora con ambas manos. El pequeño aparato seguía tibio, aunque no tenía razón para estarlo. El carrete giraba solo con movimientos irregulares, como si algo invisible tirara de la cinta desde adentro. Del parlante ya no salía su voz futura, solo estática. Pero entre la estática había respiraciones. Muchas. Un rebaño oculto respirando bajo la tierra. Ramiro Quiroga estaba de pie junto al escritorio con el cuaderno negro abierto frente a él. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos y una mano apretada sobre las cicatrices heredadas bajo su camisa. El sargento Vargas mantenía el arma apuntando hacia la puerta, aunque todos sabían que la puerta ya no era el problema. El problema estaba abajo. Bajo las tablas. Bajo los cimientos. Bajo la memoria del pueblo. Desde el suelo, en medio del polvo, el símbolo había terminado de dibujarse. 3 líneas verticales. Un círculo incompleto. Esta vez no parecía hecho con barro ni con sangre seca. Parecía marcado desde el otro lado. Como si algo hubiera presionado la madera desde abajo con paciencia hasta obligarla a recordar una forma. Clara Molina, abrazada a su madre, susurró: «Ese dibujo estaba en mi sueño». Todos la miraron. La niña tenía los ojos rojos de llorar, pero su voz sonó extrañamente tranquila, como si hubiera cruzado una puerta que los adultos todavía se negaban a ver. «¿Qué sueño?», preguntó Julián. La madre de Clara negó con la cabeza. «No, hija, no hables». Pero Clara siguió mirando el símbolo en el suelo. «Soñé con un lugar debajo del cerro. Había muchas paredes mojadas, muchas cosas colgando, como bolsas, y alguien me decía que no pisara la parte blanca». Quiroga cerró los ojos. «Dios mío», Julián lo miró. «¿Qué significa?». El veterinario no respondió de inmediato. Pasó las páginas del cuaderno con manos temblorosas hasta encontrar un dibujo hecho con lápiz. Era un esquema de túneles bajo una formación rocosa. Había cámaras, pozos, líneas que se cruzaban, zonas marcadas con números y una anotación al margen. No pisar depósitos calcáreos. Membranas sensibles al peso. Activan eclosión. Julián sintió que el estómago se le hundiera. La parte blanca. Quiroga asintió lentamente. Los nidos. La palabra cayó sobre la habitación como una sentencia. Afuera, el pueblo estaba en silencio. Pero no vaciló. Cada tanto, algo raspaba una pared. Una ventana. Un techo. No atacaban. No todavía. Estaban rodeando. Escuchando. Aprendiendo. Vargas se giró hacia Clara. «¿Hace cuánto sueñas eso?». La niña miró a su madre. «Desde que vi los ojos en el galpón, y antes nunca». Clara negó. Quiroga se acercó con cuidado. En el sueño había gente. La niña tragó saliva. «Sí. ¿Vivos?». Clara tardó demasiado en contestar. «Algunos». La madre la abrazó con más fuerza. «Basta». Pero Quiroga insistió con una desesperación que lo hacía parecer cruel. «Clara, necesito que me digas qué viste». La niña comenzó a temblar. Había hombres pegados a las paredes, no como muertos, como dormidos, y tenían la boca abierta. Julián recordó la transmisión de radio del 78. Los disparos. Los gritos. Las voces imitando desde el cerro. «¿Reconociste a alguien?», preguntó. Clara levantó los ojos hacia él. «A don Eusebio». Nadie habló. Afuera, muy lejos, una cabra baló. Una sola vez. Después una voz vieja, ahotara, llegó desde alguna parte del pueblo. «No me dejen abajo». Era don Eusebio. O lo que quedaba de él. Vargas apretó los dientes. «No salimos». Julián dio un paso hacia la puerta. «Está vivo. Eso quieren que piense». «¿Y si de verdad está vivo?». El sargento se volvió hacia él con una furia nacida del miedo.
Entonces ya no podemos ayudarlo. El golpe emocional fue más fuerte que cualquier disparo. La esposa de Lucho Araya comenzó a rezar en voz baja. Uno de los puesteros se dejó caer contra la pared y se tapó los oídos. Clara lloró en silencio. Quiroga miró el cuaderno. Tal vez sí podemos. Vargas cerró los ojos. No, tenemos que hacerlo. Dije que no. Julián miró a ambos. ¿Qué saben ustedes que no están diciendo? El sargento no respondió. Quiroga sí. Hay una entrada. La habitación quedó inmóvil. ¿A dónde?, preguntó Julián, aunque ya sabía la respuesta. Al sector viejo, a los túneles. Vargas golpeó el escritorio. Está sellada. Una entrada está sellada, dijo Quiroga, pero mi padre hablaba de otra. El sargento lo miró como si acabara de traicionarlo. Tu padre estaba loco. Mi padre sobrevivió. Tu padre dejó que esto siguiera vivo. Quiroga bajó la mirada. Por un segundo, Julián vio en el rostro del veterinario una culpa más vieja que él mismo, una culpa heredada, como las marcas bajo su piel. ¿Dónde está esa entrada?, preguntó el periodista. Quiroga respiró hondo. Bajo la capilla. La frase hizo que varios vecinos retrocedieran. La capilla del Paramillo era el edificio más antiguo del pueblo, pequeña, blanca, con una torre baja y una cruz torcida. Había sido levantada mucho antes que la comisaría, antes que la escuela, incluso antes de que la ruta tuviera nombre. Julián recordó la figura sobre su techo. Los ojos verdes mirándolo desde arriba. No estaba observando el pueblo. Estaba cuidando una puerta. Vargas negó lentamente. No vas a bajar ahí. Si no bajamos, ellos suben, dijo Quiroga. No sabemos eso. Como respuesta, el piso volvió a vibrar. Esta vez más fuerte. Desde debajo de la comisaría llegó un golpe. Luego otro. Luego muchos. Como manos golpeando madera desde una habitación enterrada. Una voz infantil habló bajo las tablas. Nala. La madre de Clara soltó un grito ahogado. Pero no era la voz de Clara. Era la de un niño que no estaba allí. Después otra voz. Vargas Fabrí. Luego la de Julián. Yo traje el archivo. Luego la de don Eusebio. Hace frío abajo. Las tablas comenzaron a separarse. Una línea negra apareció entre dos maderas. Vargas disparó al suelo. El estampido ensordeció a todos. Algo chilló desde abajo, pero el sonido no se alejó. Se multiplicó. Quiroga cerró el cuaderno de golpe. Ya no tenemos hasta el amanecer. Julián miró alrededor. Rostros blancos. Manos temblorosas. Gente que solo quería sobrevivir a la noche, aunque la noche ya hubiera entrado debajo de sus pies. ¿Qué hay que hacer?, preguntó. Quiroga sacó del bolsillo una llave antigua atada con hilo rojo. Mi padre me dejó esto antes de morir. Dijo que abriera la sacristía vieja. Dijo que si alguna vez escuchaba cabras bajo la iglesia, quemara todo. ¿Quemar qué? El nido principal. Vargas soltó una risa seca. No sabes si existe. Quiroga lo miró. Entonces dime por qué guardaste combustible en el depósito de la capilla durante 20 años. El silencio del sargento fue suficiente. Julián entendió entonces que el Paramillo no había olvidado. Había esperado. Durante casi 2 décadas, algunos habían vivido como si la historia del 78 fuera una vergüenza enterrada, pero otros se habían preparado en secreto para la posibilidad de que las marcas volvieran, de que los animales aparecieran vacíos, de que los techos crujieran por la noche. Y aún así, cuando volvió a ocurrir, nadie estaba listo. Porque nadie está listo para descubrir que la leyenda no duerme. Solo se queda quieta. Vargas abrió un armario metálico y sacó 2 linternas, una caja de cartuchos y una radio portátil. No voy a dejar que bajen solos. Quiroga lo miró sorprendido. Creí que no ibas a permitirlo. No lo permito, dijo el sargento, pero si van a hacer esta estupidez, alguien tiene que evitar que condenen al resto. Julián levantó la grabadora. Yo voy. No dijeron Quiroga y Vargas al mismo tiempo. Sir. Usted no sabe disparar, dijo el sargento. Pero sé grabar. Vargas lo miró como si estuviera loco.
Julián sostuvo su mirada. Si no volvemos, alguien tiene que saber qué pasó. Quiroga bajó la voz. Tal vez esa sea precisamente la razón por la que lo quieren a usted. La frase le dio miedo, pero no lo detuvo. La puerta principal de la comisaría se estremeció otra vez. Esta vez la madera se partió. Una mano oscura entró por la abertura. 3 dedos largos. Uñas curvas. Vargas disparó. La mano desapareció. Afuera, las voces robadas estallaron en una risa coral. No había más tiempo. Salieron por la puerta trasera. Vargas primero. Luego Quiroga. Luego Julián con la grabadora, la caja metálica y el cuaderno negro dentro de una mochila. Los vecinos quedaron encerrados en la comisaría con las luces apagadas y los muebles contra la puerta. Clara Molina, antes de que Julián saliera, le agarró la manga. No toque las paredes blancas, susurró. Julián asintió. No lo haré. La niña apretó más fuerte. Y si escucha mi voz allá abajo, no soy yo. La calle estaba vacía, pero no silenciosa. El pueblo respiraba desde lugares equivocados. Debajo de los autos. Detrás de las ventanas. Sobre los techos. En los corrales. Las criaturas no se mostraban del todo, solo dejaban ver sus ojos verdes entre sombras, sus espaldas arqueadas cruzando rápido por encima de los muros, sus garras arrastrándose sobre la chapa. No atacaban. Lo seguirán. Vargas levantó la radio. Comisaría a base distrital, código rojo, repito, código rojo, necesitamos apoyo inmediato en el Paramillo. Solo respondió la estática. Después una voz de mujer, antigua, distorsionada. No hay Paramillo. Vargas apagó la radio. Sigamos. La capilla quedaba al otro lado de la plaza. Nunca había parecido tan lejos. El viento levantaba polvo bajo la luz parpadeante de los postes. La cruz en la torre se movía ligeramente, aunque no había suficiente viento para moverla. Cuando llegaron a la entrada, Julián vio marcas recientes en la puerta. 3 líneas. Un círculo incompleto. La madera estaba húmeda alrededor del símbolo. Quiroga abrió con la llave. El interior olía a cera, polvo y humedad de piedra. Había bancos pequeños, imágenes religiosas cubiertas con telas y un altar sencillo al fondo. La luna entraba por los vitrales rotos, proyectando manchas pálidas sobre el suelo. Vargas cerró la puerta detrás de ellos. ¿Dónde está la sacristía? Quiroga señaló un costado. La puerta era baja, de madera oscura. La llave entró con dificultad. Al girarla, el sonido del mecanismo fue demasiado fuerte. Dentro encontraron estantes viejos, cálices oxidados, libros comidos por la humedad y bidones metálicos apilados contra la pared. Combustible. Vargas tocó uno de los bidones. Mi antecesor los dejó aquí, dijo que eran para el generador. ¿Y tú le creíste?, preguntó Julián. El sargento no respondió. Quiroga apartó una alfombra podrida en el centro de la sacristía. Debajo había una trampilla de madera. No tenía manija. Solo el símbolo tallado. El mismo de siempre. Pero aquí el círculo incompleto no parecía incompleto por desastre. Parecía una boca abierta. Quiroga apoyó la mano sobre la trampilla. Mi padre decía que esta puerta no se abría hacia abajo. Entonces, preguntó Julián, la madera crujió sola. Un aire frío subió por las rendijas. Olía a piedra mojada. A hierro. A animal encerrado durante demasiado tiempo. Decía que se abrirá hacia antes, susurró Quiroga. Vargas y Julián se miraron. Antes de que pudieran preguntar, algo golpeó la puerta principal de la capilla. Una vez. Después otra. Después muchas. Las criaturas habían llegado. Vargas levantó la escopeta. Abran. Quiroga metió un cuchillo de entre las tablas y forzó la trampilla. La madera cedió con un gemido. Debajo había una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad absoluta. Y desde esa oscuridad llegó una voz. La voz de Ramiro Quiroga. Pero más joven. Casi infantil. Papá, no me dejes aquí. El veterinario se quedó congelado. Vargas lo sacudió. No es real.
Quiroga tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo nunca le dije eso. Que él. Mi padre decía que me echó abajo antes de que yo naciera. Julián sintió que un frío imposible le subía por la espalda. La puerta principal de la capilla comenzó a astillarse. No quedaba opción. Bajaron. La escalera era estrecha, tallada directamente en la roca. Los muros estaban húmedos y cubiertos de salitre blanco. El aire se volvía más frío con cada paso. La luz de las linternas parecía no alcanzar más allá de unos metros. Arriba, la capilla crujía bajo el ataque. Abajo, algo goteaba. No agua. El sonido era más espeso. Cloc, cloc, cloc. Después de unos 30 escalones llegaron a un túnel bajo. Julián tuvo que inclinarse. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos, algunos iguales al del pueblo, otros más complejos, hechos de líneas, círculos y figuras que parecían garras o raíces. Quiroga tocó una de las marcas. «Estos no son del 78. ¿De cuándo son?», preguntó Julián. «Más viejos». Vargas apuntó la linterna hacia adelante. El túnel continuaba en descenso. A cada lado, pequeñas cavidades se abrían en la piedra. Algunas estaban vacías, otras contenían huesos, cabras, ovejas, perros y otros más pequeños. Julián decidió no mirar demasiado. La grabadora se encendió sola. El carrete giró. Vargas se detuvo. «Apague eso». «No puedo». Del parlante salió una voz. Esta vez no era Julián, era una mujer mayor, quebrada por el miedo. Día 14. El espécimen no duerme, simula sueño. El asistente Quiroga insiste en que lo escucha hablar con la voz de su hijo no nacido. El doctor Mansilla ordena continuar la extracción. Quiroga se quedó inmóvil. «Mansilla, ¿quién era?», preguntó Julián. «El director del equipo del 78. La cinta siguió. Día 15. Las muestras reaccionan a la radio. Se recomienda suspender transmisiones cerca del sector 7B. El espécimen repite palabras no pronunciadas aún por el personal. El doctor Mansilla considera la posibilidad de memoria acústica anticipatoria». Vargas susurró. «Eso no tiene sentido». La voz grabada se volvió más débil. Día 16. Encontramos más cavidades. No es un individuo, es una colonia. El símbolo no es marca territorial, es advertencia de ciclo. 3 líneas: alimentación, imitación, descenso. Círculo abierto, retorno incompleto. Julián sintió que la frase se grababa en su cabeza. Alimentación, imitación, descenso. Retorno incompleto. La grabación se cortó. Desde el túnel llegó un balido. «No detrás, adelante». Vargas levantó la escopeta. «Sigan pegados a la pared». Avanzaron. El túnel se abrió en una cámara más grande. El techo era alto, irregular, lleno de raíces petrificadas o algo parecido. De las paredes colgaran membranas blancas, húmedas, que se movían apenas aunque no había viento. Julián recordó a Clara. «No toque las paredes blancas». En el suelo había restos de animales secos, pieles vacías, huesos ordenados en círculos y pequeñas marcas triangulares sobre la piedra. Al fondo de la cámara, una abertura descendía más profundo. Pero lo que hizo que los 3 se detuvieran no fue la abertura. Fue el hombre pegado a la pared. Don Eusebio estaba vivo. O algo parecido a vivo. Su cuerpo colgaba entre 2 membranas blancas que lo sujetaban por los brazos y el pecho. Tenía los ojos abiertos, la boca seca y la piel pálida, casi transparente. En el cuello, las 3 perforaciones todavía estaban frescas. Julián corrió hacia él. Quiroga lo detuvo justo a tiempo. «No toques la membrana». Don Eusebio movió los ojos. «Julián». Esta vez no era imitación. Era él. Su voz era apenas un hilo. «No debiste venir». Vargas apuntó alrededor. «Tenemos que sacarlo». Quiroga observó las membranas. «Si las cortamos mal, despertamos todo». «¿Todo qué?». La respuesta vino desde la pared. A un lado de don Eusebio, la luz de la linterna reveló más formas pegadas a la roca. Cuerpos. Algunos humanos. Otros no. Algunos recientes. Otros antiguos.
Había rostros secos, bocas abiertas, manos hundidas en material blanco. Algunos parecían haber estado allí semanas, otros décadas. Y entre ellos, más abajo, casi cubierto por calcificación, Julián vio una chaqueta vieja con un parche militar de los años 70. El archivo no había terminado en 1978. Seguía allí, respirando. Quiroga se acercó a don Eusebio sin tocar la membrana. Eusebio, escúcheme, ¿dónde está el nido principal? El viejo soltó una risa débil que terminó en tos. No hay principal. Quiroga palideció. ¿Qué? Don Eusebio movió apenas los labios. El pueblo está encima. El suelo vibró. Lejos, bajo ellos, algo enorme se desplazó en la profundidad. Don Eusebio continuó. Las casas, los corrales, la capilla, todo está sobre túneles. Julián sintió que la cámara se estrechaba. ¿Cómo lo sabe? El viejo levantó los ojos hacia él. ¿Por qué me mostraron? ¿Quién es? Don Eusebio lloró sin lágrimas. Los que bajaron antes. De pronto, todas las bocas de los cuerpos pegados a la pared se abrieron al mismo tiempo. Un sonido salió de ellas. No era un grito. Era una respiración coral. Luego una frase. Mientras haya sangre, permanecemos abajo. Vargas retrocedió. Quiroga levantó la linterna y vio que las membranas blancas comenzaban a hincharse. Una por una. Como pulmones. Tenemos que irnos, dijo. ¿Y él? Preguntó Julián. Don Eusebio miró al periodista. Quémelo. Julián negó. No, quémelo todo. Vargas apretó los labios. Eusebio. El viejo movió la cabeza con dificultad. No soy solo yo. Las membranas sobre su pecho comenzaron a latir. Debajo de su piel algo se movió. Julián dio un paso atrás. Don Eusebio abrió la boca en un grito mudo. De su garganta salió una voz que no era suya. Era la de Clara. No toque las paredes blancas. Luego la de Quiroga. Papá, no me dejes aquí. Luego la de Julián. Si alguien encuentra esta cinta. Quiroga tomó uno de los bidones que cargaban y comenzó a rociar combustible sobre el suelo, evitando las zonas blancas. Vargas. El sargento entendió. Roció otro bidón hacia la entrada de la cámara. Julián seguía mirando a don Eusebio, incapaz de moverse. El viejo lo miró con una lucidez final. Muchacho. Lo siento. No cuente la historia completa. ¿Por qué? Don Eusebio apenas sonrió. Porque escucha. Entonces la membrana de su pecho se abrió. Julián no quiso ver lo que salió. Solo oyó el chillido. Vargas disparó. Quiroga encendió un fósforo. Durante un segundo, la pequeña llama iluminó su rostro. No parecía un héroe. Parecía un hijo cansado pagando una deuda que no había contraído. Dejó caer el fósforo. El fuego corrió por el combustible como una serpiente amarilla. La cámara despertó. Las membranas se contrajeron. Los cuerpos pegados a la pared empezaron a moverse. Las criaturas escondidas entre las cavidades gritaron con voces robadas. Cabras. Niños. Viejos. Madres. Radios antiguas. Todo mezclado en una sola garganta subterránea. Corran, gritó Vargas. Subieron por el túnel mientras el fuego crecía detrás de ellos. El calor empujaba sus espaldas. La piedra crujía. Algo se arrastraba por el techo, siguiendo la luz. Una criatura cayó delante de Quiroga. Tenía medio cuerpo quemado, pero seguía moviéndose. Sus ojos verdes brillaban con odio o hambre. Abrió la boca y habló con la voz del padre del veterinario. Ramiro, hijo. Quiroga se quebró por un segundo. Vargas disparó y la criatura cayó hacia un costado. No escuches. Siguieron corriendo. La grabadora de Julián se encendió otra vez. Del parlante salió su voz futura. No suban por la capilla. Julián frenó. Esperen. Vargas se giró. ¿Qué hace? La cinta dijo que no subamos por la capilla. Quiroga miró hacia arriba. Desde la escalera llegaban golpes, gritos, balidos. Las criaturas esperaban en la salida. Tiene que haber otro túnel, dijo Julián.
La voz futura volvió, entre estática. A la izquierda del muro blanco. No mires atrás cuando diga tu nombre. Julián iluminó la pared. Había una abertura estrecha cubierta por salite, casi invisible. Por aquí. Barras dudó. Luego el túnel detrás de ellos rugió. El fuego había alcanzado algo grande. No hubo tiempo para discutir. Entraron por la abertura. El paso era tan estrecho que tuvieron que avanzar de lado. Las paredes rozaban sus hombros. En algunos puntos la piedra parecía húmeda y tibia como si estuvieran atravesando el interior de un animal. Desde atrás llegó una voz. Julián, él cerró los ojos. Era la voz de su madre. No había pensado en ella desde que llegó a El Paramillo. Julián, mi amor, ayúdame. Sus piernas casi se detuvieron. Quiroga lo empujó. No mire atrás. La voz se acercó. Julián, ¿por qué me dejaste? Él apretó los dientes. No mires atrás cuando diga tu nombre. Siguieron avanzando hasta que el túnel comenzó a subir. El aire cambió. Ya no olía a nido. Olía a polvo. A madera. Aceite viejo. Empujaron una tabla suelta y salieron dentro de un galpón, el galpón de la escuela. Afuera todavía era de noche, pero el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte. El paramillo estaba destruido. No completamente. No como después de un incendio o un terremoto. Peor, como si algo hubiera pasado por debajo y hubiera decidido mover apenas cada cosa del lugar. La plaza tenía grietas. La capilla estaba inclinada. Varios techos estaban hundidos. Los corrales comunitarios estaban vacíos. Y en medio de la calle principal, bajo la luz gris del amanecer, había decenas de criaturas inmóviles, mirando hacia la capilla, escuchando el fuego bajo tierra. Luego, una por una, comenzaron a retirarse. No corrieron. No huyeron. Se alejaron hacia los cerros con una paciencia terrible, como quien sabe que puede volver cuando quiera. Algunas bajaron por grietas abiertas en el suelo. Otras desaparecieron entre las casas. Una se detuvo frente a la comisaría. Levantó la cabeza hacia Julián. Sus ojos verdes brillaron. Y con la voz exacta de don Eusebio, dijo: no cuente la historia completa. Después se metió en una zanja y desapareció. Vargas, Quiroga y Julián corrieron hacia la comisaría. La puerta estaba rota. Adentro encontraron a los vecinos vivos. Asustados. Heridos. Pero vivos. Clara Molina estaba sentada en el suelo, abrazada a su madre. Cuando vio a Julián, no pareció aliviada. Pareció confirmarlo. Usted salió, susurró. Julián asintió. Sí. La niña negó lentamente. No todos salieron con usted. Quiroga se miró las manos. Vargas revisó la sala. ¿Dónde está Lucho? Nadie respondió. La esposa de Lucho Araya comenzó a llegar. El almacenero había desaparecido durante la noche, aunque la comisaría nunca se abrió desde dentro. En el suelo, donde antes estaba el símbolo, había ahora una grilleta pequeña. De ella subía aire frío y un olor a cabra mojada. A las 7 de la mañana, el primer camión de ayuda llegó desde la ruta principal. Venían 2 policías, un médico y un técnico de radio. Decían que habían recibido un llamado de emergencia a las 4 de la madrugada, pero que al principio no encontraban el desvío. La ruta vieja no estaba, dijo uno de los policías. Vargas lo miró. ¿Cómo que no estaba? No aparecía. Dimos vueltas casi una hora. Después, de pronto, el camino apareció. Nadie respondió, porque nadie quería explicar que, durante la noche, el paramillo quizá no había estado en el mismo lugar. Los informes oficiales hablaron de ataque de animales salvajes, histeria colectiva, derrumbe parcial de antiguas cavidades y combustión accidental bajo una estructura religiosa abandonada. Los animales muertos fueron quemados. El puesto Las Ánimas fue dinamitado. La capilla fue clausurada. La comisaría recibió órdenes de entregar todos los registros, fotografías y grabaciones. Julián escondió una cinta. Solo una. La guardó dentro del forro de su chaqueta, pegada al cuerpo durante todo el viaje de regreso a San Rafael. No volvió a ver a Ramiro Quiroga.
El veterinario se quedó en el paramillo para atender a los heridos y revisar los animales sobrevivientes. 2 semanas después renunció. Un mes más tarde, su casa apareció vacía. Sobre la mesa dejaron únicamente el cuaderno negro, sin tapas y sin las páginas marcadas con hilo rojo. El sargento Barras fue trasladado. Clara Molina dejó de hablar durante casi un año. Don Eusebio Ledesma fue declarado desaparecido. Lucho Araya también. La versión oficial dijo que ambos se habían perdido durante el caos de la noche, probablemente arrastrados por un derrumbe cerca de los corrales. Pero Julián sabía que no era verdad, porque 3 días después de volver a San Rafael, reprodujo la cinta escondida. Al principio solo se escuchaba estática. Luego el fuego bajo la tierra. Luego los gritos. Luego su propia respiración. Y al final, una voz. La de don Eusebio. Muy baja. Muy cerca del micrófono. No estoy muerto, muchacho. Julián detuvo la cinta. La habitación quedó en silencio. Después, desde el parlante apagado, la voz volvió a hablar. Estoy abajo. El periodista nunca entregó esa grabación. Intentó escribir la nota, pero cada vez que ponía en papel el nombre del paramillo, las luces de su departamento parpadeaban. Cada vez que escribía chupacabra, escuchaba un balido en la calle. Cada vez que intentaba dibujar el símbolo, la tinta se corría formando un círculo abierto. Pasaron años. Julián dejó la radio. Se mudó 3 veces. Cambió de trabajo. Dejó de hablar del tema. Pero nunca dejó de soñar con la cordillera. En sus sueños caminaba por túneles blancos. Las paredes respiraban. Los cuerpos pegados a la roca abrían los ojos al verlo pasar. Y al fondo, detrás de una membrana enorme, algo lo esperaba. No era una criatura. No era una colonia. Era algo más grande. Algo que usaba a las criaturas como una lengua usa palabras. Una noche de invierno, mucho tiempo después, Julián recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era vieja, amarillenta. Mostraba al equipo de investigadores de 1978 frente a la entrada del sector 7B, pero esta vez Julián notó un detalle que no había visto antes. Al fondo de la imagen, detrás de los hombres, había un niño, delgado, pálido, con 3 marcas bajo la clavícula. Ramiro Quiroga. Pero Ramiro no había nacido todavía en 1978. Junto a la fotografía había una nota escrita a mano. El nido no vive bajo la cordillera. La cordillera creció sobre el nido. Julián quemó la foto. Pero antes de que el fuego la consumiera, vio que en el reverso aparecía lentamente una fecha. 7 de junio de 2026. Debajo una dirección. No era el Paramillo. No era Mendoza. Era otro pueblo. Más al sur. Más cerca de la frontera. Y una frase final. Ya aprendieron a cruzar sin túneles. Esa noche, por primera vez en años, Julián volvió a encender la grabadora. No había cinta adentro. Aún así, el carrete giró. Primero salió estática. Después un balido. Después muchas voces. Una de ellas era la de Clara Molina, ya adulta. Otra era la de Ramiro Quiroga. Otra era la suya. Pero la última voz no imitaba a nadie. Era profunda, lenta, antigua. No hablaba desde el parlante. Hablaba desde debajo del piso. Mientras haya sed, habrá camino. Julián miró hacia la ventana. Afuera, en la calle vacía, había una cabra blanca parada bajo el poste de luz. Tenía los ojos verdes. No estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, se encendieron más ojos. 1, 3, 7, 12. Demasiados. La cabra abrió la boca. Y con la voz de don Eusebio, susurró. Ahora sí puede contar la historia completa. La grabadora comenzó a registrar. La luz del departamento parpadeó. Y muy lejos, en algún lugar bajo la cordillera argentina, algo inmenso volvió a tener sed. Conexión finalizada. Código Atlas 404.